con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con él, o es que ya me fui con él, con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con él, o es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él, con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con él, o es que ya me fui con él, con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con él, o es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las misericordias de Dios que son nuevas cada día. Qué privilegio poder llegar a sus hogares o donde usted se encuentre. Es una bendición que usted pueda aportar este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, poder meditar en esta noche, permitir que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oremos en esta noche, mis hermanos, y pidamos la dirección de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificamos tu santo nombre, te alabamos, porque eres bueno, Señor. En esta noche queremos rogar de tu dirección, pedimos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nos pueda, Señor, hablar en esta noche, que prepares nuestras vidas, nuestros corazones. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, no podemos llegar a ningún lugar. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, dirígenos en esta hermosa noche. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir, para reflexionar en tu palabra, Señor, con gozo y con alegría. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis queridos hermanos. Probablemente usted hoy descansó, así que espero que haya aprovechado este día para poder
para poder descansar, retomar fuerzas para pues culminar el resto de semana. Qué privilegio que nos pueda acompañar en esta noche. Quisiera seguir meditando. Estamos estudiando el libro de Éxodo y quisiera meditar siempre en el capítulo 14 y capítulo 15. Sigo con el mismo tema, un Dios fiel para personas infieles. Esta diríamos que es la parte segunda. Ya hemos visto que posteriormente el salmista en el capítulo 106 describe cómo Dios reprendió al Mar Rojo y lo salvó del perder de sus enemigos. Hace 8 días fuimos a este salmo y pudimos observar este texto maravilloso. La razón, hermanos, por la que hizo esto no fue por los méritos de su pueblo. Y eso lo deja muy en claro el Salmo 106. El pueblo de Dios era un pueblo rebelde que merecían también ahogarse con los egipcios. Así como también ellos merecían que sus primogénitos murieran al igual que los egipcios, pero vemos que Dios tiene misericordia de su pueblo y dice, hermanos, el Salmo 106 en el versículo 8, los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Ellos eran rebeldes, pero el Señor quería hacer honor a su nombre y quería mostrar su gran poder. Hoy, mis amados hermanos, yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre el cruce del Mar Rojo. Este es un tema complejo. Algunos han planteado o atacado, podríamos decir, esta historia sobre el poder de Dios de dos maneras. Y claro, es un tema muy profundo y quisiera resumirlo. Pueden haber, hermanos, más interpretaciones, pero quisiera resumirlo en esta noche. Lo primero que algunos han planteado, hermanos, es que se trata simplemente de un fenómeno natural. Que lo que se da aquí, hermanos, en este cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo de Dios se abre el mar y ellos cruzan en seco, como lo vamos a ver más adelante, es un fenómeno natural, le llaman ellos. Regularmente, hermanos, esta interpretación se da con aquellas personas que son escépticas de los milagros. No comparten los milagros que se observan en la Biblia y entonces creen que fue un fenómeno simplemente natural. Algunas personas han sugerido que un gran viento y una marea baja podrían explicar lo de la tierra seca. Ahora Éxodo, hermanos, capítulo 14, versículo 21 y 22, dice el texto sagrado de esta manera: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es muy interesante poder observar el texto bíblico y vemos, hermanos, de que se habla de paredes de aguas. Así que no se trata de agua que retrocede gradualmente. Es difícil creer, hermanos, que realmente esto haya sido un fenómeno natural.
Y aún sin pensáramos en la descripción en Éxodo, que es exagerada con fines poéticos, el tiempo en que sucede el evento es sobrenatural. En el momento en que está el pueblo ahí, hermanos, se da esta división del mar. Y podemos observar entonces que realmente, indiscutiblemente, Dios está actuando y Dios está obrando de una manera milagrosa. Y esto, hermanos, ya no es algo extraño, ya lo hemos observado en todo el libro de Éxodo, y cómo Dios ha desatado sus juicios y cómo Dios ha trabajado de una manera sobrenatural. La partición del mar sucede cuando Moisés la ordena, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, estamos en el capítulo 14, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es interesante. Divide tú el mar, le dice Dios a Moisés, lógicamente por mandato de Dios. Y termina, hermanos, en el momento preciso. Veamos el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es interesante porque observamos de que este evento, hermanos, también termina en un momento preciso. Y se asegura, Dios, hermanos, se asegura de que el último israelita llegue a salvo y el primer egipcio se ahogue. Versículo 17 dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces está diciendo, yo me voy a glorificar. El Señor iba a manifestar su mano de poder. Versículos 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, dice la escritura. Dios está obrando de una manera sobrenatural. Dios está extendiendo su mano de poder. Dios está obrando. Lo segundo que plantean, hermanos, algunos escépticos o algún otro tipo de interpretación, es que realmente es el mar de los juncos, no el mar rojo. Algunos han sugerido que el nombre del mar podría ser el mar de los juncos, un área pantanosa en la que los israelitas podían haber cruzado a pie y en la que los carros egipcios se habrían atascado. Pero la descripción de las dos paredes de agua sugiere que había una gran profundidad. Y aun si concedemos que el mar era poco profundo, la liberación de los israelitas sigue siendo milagrosa. Y esto es interesante, mis queridos hermanos, porque aún pensando en estas opciones,
que fuera un fenómeno natural, entre comillas, que fuera el mar de los juncos, vemos que Dios está extendiendo su mano de poder. Y que Dios, hermanos, está obrando. Que Dios está manifestando su mano sobrenatural sobre su pueblo. Es algo maravilloso, hermanos, de lo que Dios está haciendo. Y algo que podemos observar en el texto bíblico. Se relata la historia, y me gustaría contársela en esta noche, de un predicador liberal que visitó una iglesia afroamericana, y mientras el ministro hablaba sobre el cruce del Mar Rojo, alguien gritó: alabado sea el Señor que llevó a sus hijos a través de las aguas tan profundas. ¡Qué gran milagro!, dijo alguien allí en la congregación. El ministro, hermanos, que no creía en los milagros, se molestó por esa intervención. Así que de manera condescendiente le dijo a la congregación que los israelitas probablemente cruzaron un pantano con una marea baja. Así que se trataba simplemente de unos 15 centímetros de agua, estaba explicando el ministro. En respuesta a esta declaración, la misma voz gritó: alabado sea el Señor que ahogó a los egipcios en 15 centímetros de agua. ¡Qué maravilloso milagro! De una u otra manera, mis queridos hermanos, podemos ver el obrar de Dios. Cómo Dios, hermanos, obra de una manera milagrosa. Donde quiera que haya sucedido, y como quiera que haya sucedido, fue un milagro maravilloso. Intentos por explicarlo como algo menos que un acto de Dios revela más sobre nosotros que nuestra ceguera, que sobre los eventos de Éxodo capítulo 14. La Biblia no deja lugar a dudas. Este es un acto sobrenatural de Dios. Y una vez más, Dios trae salvación por medio de un acto de una nueva creación. Estamos en el capítulo 14 y observamos entonces cómo Dios está manifestando su mano de poder. Esto es lo mismo, hermanos, que sucedió en la creación. Dice el texto bíblico que se separaron las aguas para crear la tierra seca. En Génesis capítulo 1 y verso 9. En el Mar Rojo esto vuelve a suceder. Las aguas son separadas nuevamente para crear tierra seca. Controlar el mar es visto como un acto de la creación, hermanos, en la Biblia. Dios separa las aguas a través de un viento. No me pierda ahí el libro de Éxodo. Quiero que me acompañe al libro de Job. Job capítulo 26. Job capítulo 26. Versículos del 10 al 13. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Vemos, hermanos, en estos pasajes el poder de Dios. Vamos al Salmo
capítulo 74. Salmo capítulo 74. Y leamos los versículos del 12 al 14. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Y podríamos seguir viendo, hermanos, algunos otros pasajes bíblicos donde se habla de cómo Dios separa las aguas, hermanos, y cómo Dios manifiesta su poder. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 21, en el capítulo también 15, versículo 8, quiero que vayamos al versículo 8 del versículo 15, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Versículo 10, ponga atención a esto porque es interesante. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Se está hablando, hermanos, de viento, se está hablando de soplo. Son traducciones de la misma palabra, del ruaj, de la palabra hebrea, hermanos, que muchas veces se refiere al espíritu. El viento que soplaba sobre las aguas nos recuerda al espíritu en la creación, cuando el ruaj de Dios se paseaba por las aguas en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Lo mismo, hermanos, es interesante porque lo mismo sucede en la historia de Noé, flotando en un mar interminable de juicio. Noé no tenía futuro. Quiero que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 8, y el versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Escuche esto, preste atención a este detalle, hermanos, que es importante. E hizo pasar Dios un viento, el ruaj, sobre la tierra. ¿Y qué sucede? Y disminuyeron las aguas. Dios, hermanos, rescató a su pueblo de la muerte al enviar su espíritu, el viento, para que, tal como hizo en la creación, separara las aguas y creara tierra seca. Pero en Éxodo capítulo 14, cuando el ejército egipcio intentaba seguir a los israelitas, dice, hermanos, que el mar se los traga. Estamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo y quiero que me acompañe al versículo 23 en adelante. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se da cuenta cómo Dios está manifestando su mano de poder. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza,
Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, tal como Dios lo había dicho. No quedó ni uno con vida. En contraste con los israelitas, quienes caminaron entre las murallas, dice el versículo 29. Es interesante ver ese contraste, versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Se da cuenta del contraste, hermanos. Y que el mismo pueblo egipcio se da cuenta que el Señor, que Yahvé, está peleando por su pueblo. Y vemos un contraste aquí, que mientras, hermanos, el pueblo de Israel camina en seco, los egipcios, hermanos, se mueren todos al unirse nuevamente las aguas. De nuevo, hermanos, el juicio toma forma de anticreación. Las aguas y la tierra quebrantan el orden de su separación, tal como lo hicieron cuando Dios envió juicio en los tiempos de Noé. El juicio tomó la forma de agua. En Éxodo, hermanos, capítulo 10 y versículo 9, el espíritu, el viento de Dios llevó al ejército de langostas hacia el mar rojo. Ahora el espíritu, el viento de Dios se lleva al ejército egipcio hacia el mismo mar. En respuesta a esto, Moisés, hermanos, canta de alegría y de gozo. Estamos en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Yo lo invito a que en su casa usted lo pueda leer todo el capítulo con detenimiento, pero vayamos al versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y podríamos seguir leyendo. Usted se puede imaginar cómo ellos estaban cantando con gozo, con alegría, porque Dios había manifestado su mano de poder y los había librado, hermanos, del ejército egipcio. Le vuelvo a recordar que el pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Por un lado tenían al ejército egipcio y por otro lado tenían al mar. Es interesante, hermanos, porque el pueblo israelita no tenían armas, no era gente preparada en la guerra. Humanamente hablando, hermanos, ellos estaban destinados a la muerte. Pero Dios, en medio de esa situación, manifiesta su poder y cumple lo que Él había prometido y cumple lo que Él había dicho. Dios desató su creación en contra. Interesante, porque Dios desata su creación en contra del ejército egipcio. Esto puede parecer, hermanos, tal vez cruel, pero los hombres de Egipto son ahogados por haber ahogado también a los niños de Israel, allá en Éxodo capítulo 1 y versículo 22, y son ahogados al amanecer, dice el capítulo 14,
y versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Es interesante, hermanos, porque esto sucede cuando Ra, el dios sol, debió haber salido para ayudarles. Cómo todo esto, hermanos, tiene una conexión. Y en la mañana vimos, en el versículo 24, en el amanecer, los egipcios hermanos, son ahogados. Ellos esperaban que su dios llamado Ra, el dios del sol, tenía que salir, iba a salir y les iba a ayudar. Los cuerpos en el mar fueron una señal para Egipto de que Dios, hermanos, es Dios. Y que Dios estaba manifestando su poder en una manera maravillosa a favor de su pueblo. En la creación, hermanos, en los tiempos de Noé y nuevamente durante el Éxodo, Dios conquistó el caos. Él sacó vida de la muerte. Su juicio provino como un acto de anticreación en el que todo funcionaba al revés. Pero Él compró su salvación. Él recrió a su pueblo desde las aguas de la muerte. Dios lo hizo nuevamente, hermanos, interesante, porque lo podemos observar en el libro de Josué, en el capítulo 3 y capítulo 4, cuando dividió el Jordán para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Lo hizo, hermanos, nuevamente en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 14, cuando Elías y Eliseo cruzaron el Jordán en tierra seca. En todas estas historias, Dios, hermanos, está estableciendo un patrón. Es algo bien interesante que se puede observar. Quiero que me acompañe al libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Vamos a leer los versículos 16 al 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Ese es el Dios, mis queridos hermanos, al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Probablemente nos sintamos como el pueblo de Israel. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, tiempos complejos.
Pero no olvidemos que Dios sigue abriendo caminos en el desierto. Sigue abriendo ríos en la soledad. Algo maravilloso. Y eso, hermanos, es el Dios al cual nosotros servimos. Isaías le recuerda a su pueblo cómo Dios liberó a los israelitas a través del mar. Pero después Dios dice, en efecto, olvídate de ello, lo haré nuevamente, más grande y mejor. Isaías habla una y otra vez sobre un nuevo éxodo que vendrá. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no podemos ver todas las citas que hay en el libro de Isaías, también en el libro de Jeremías, que vendrá un nuevo éxodo. Y este acto, hermanos, de liberación es descrito como un acto de nueva creación. Isaías capítulo 25, versículo 6 al 8. Isaías 25, versículos del 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aleluya. Hay ecos, hermanos, de estas promesas en todo el Nuevo Testamento. Jesús, hermanos, es interesante porque es bautizado en las aguas del Jordán. Una y otra vez en la historia bíblica el agua representa juicio. Ahora Jesús es sumergido en agua. Se sumerge, hermanos, en el juicio. Es una imagen de la cruz entonces. Marcos capítulo 10 y versículo 38 describe su muerte como un bautismo. En el Calvario, hermanos, las aguas del juicio rodearon a Jesús y la tierra fue cubierta de oscuridad. Dios desató la creación alrededor de Jesús y Jesús se hundió en la tumba, pero al tercer día Jesús resucitó. Dios saca vida de la muerte, salvación del juicio y luz de la oscuridad. El profeta es interesante, hermanos, en el versículo 8 cuando dice: destruirá la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará toda la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántas veces hemos llorado? En este momento, hermanos, cuánta gente, cuánto pueblo de Dios está sufriendo y está llorando. Pero llegará el día, aleluya, en que el Señor enjuagará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque así lo ha dicho el Señor. Todas las historias, hermanos, de rescate de agua han sido relatadas para apuntar hacia este momento. Han estado preparándonos para comprender la cruz y la resurrección. Dios pasa a su pueblo a través de las aguas de la muerte en la persona de su Hijo. Dios desata su creación para recrear a su pueblo. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos, en esta noche.
Tenemos que imaginar las murallas de agua colapsando sobre los jinetes y caballos, llevándolos a las profundidades. Esto es lo que Jesús, hermanos, enfrentó en la cruz. Jesús se sumergió en el caos de las aguas del juicio para que nosotros podamos cruzar sobre tierra seca. Debemos de imaginar al pueblo de Dios de pie, seguros en la ribera, observando cómo el juicio de Dios se desarrolla ante sus ojos. Esto es lo que hacemos, hermanos, al observar con los ojos de la fe al Hijo de Dios colgado en la cruz. Cuando los israelitas vieron que Dios los liberaba, ellos temieron, dice el texto bíblico, que ellos temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Regresemos al libro de Éxodo. Quiero que me acompañe al capítulo 14. Capítulo 14, versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Observe esto. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ellos observaban, hermanos, en la orilla del mar. Ellos estaban seguros y observaban el juicio de Dios, como el ejército egipcio, hermanos, era destruido. Ellos estaban observando el juicio de Dios. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Temieron a Yahvé, creyeron ahora a Yahvé y también a Moisés su siervo. Ellos fueron testigos, hermanos, del juicio de Dios en contra del ejército egipcio. Esto nos debe de servir de nosotros de lección, hermanos, porque nosotros también debemos de tener temor del Señor y poner nuestra confianza en Jesús, su siervo, al contemplar nuestra liberación en la cruz y en la resurrección. Qué grandes lecciones, hermanos, podemos aprender a través de estos relatos bíblicos. Maravillosa la palabra del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor, porque tú día con día hablas a nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, es una lámpara que ilumina nuestro camino. Señor, porque tú sigues siendo el mismo. Porque tú sigues manifestando tu mano de poder a favor de tu pueblo. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos. Padre eterno, ayúdanos a tener temor tuyo, Señor, en nuestros corazones, a poder creer en ti, Señor, a poner nuestra confianza en Jesús. Señor, la vida muchas veces nos presenta desafíos, problemas, dificultades.
pero sabemos que un día tú vendrás, Señor Jesús, y enjuagarás toda lágrima de todo rostro. El clamor de tu iglesia es: ven, Señor Jesús. Que así como se hace tu voluntad en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a ser sobrios, a ser constantes en oración, porque tú regresas por tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales, protégeles de todo virus, de toda enfermedad, que ellos puedan concluir esta semana, Señor, con paz y con bendición. Llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. Tú conoces sus necesidades. Manifiesta, Señor, tu mano de poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, es un privilegio que nos haya podido acompañar en esta noche. Les esperamos a nuestro servicio presencial el domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderle ver. Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. También, mis queridos hermanos, les invitamos a que nos puedan seguir en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También síganos en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, comparta los videos, que nos ayuda bastante. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.